Bueno, yo soy Mariela Arguello, una vieja profesora. Lamento haber puesto este horario mientras jugaba Argentina. No me di cuenta, pero acá estamos. Solamente vamos a ocupar la mitad del partido, no se preocupen. No va a haber goles hasta el segundo tiempo, así que no hay problema por eso. Bueno, hay una persona que me dijo que quería ver estequiometría. Le tengo que avisar que esta clase es de biología, o sea que estequiometría no vamos a ver. Hay otra clase, hay otra alumna que me pidió ver fotosíntesis. No te van a tomar fotosíntesis. Ninguna de las células de nuestro organismo hace fotosíntesis. A lo sumo, si llegamos a tener una hojita de lechuga entre los dientes, y ni siquiera porque esas células ya no hacen fotosíntesis, ¿bien? De la única forma que te pueden preguntar de fotosíntesis es en cuanto a qué es la reacción exactamente opuesta de la respiración celular. Pero habiendo tantas cosas importantes para preguntarte de la respiración celular, no te van a preguntar de la fotosíntesis. Otra cosa, hay gente que me dijo módulo 3, subunidad 5, yo me puedo acordar de los contenidos que haya en cada unidad, pero por lo general, cuando uno se refiere a un contenido, lo mejor es decir qué tema, ¿bien? Límites celulares, el 5 puede ser energética, ¿bien? Sean claros, porque no todo el mundo tiene en la cabeza, era la unidad 1, subunidad 3, o era la unidad 2, subunidad 4, o sea, si lo vamos a nombrar por número, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que estos chicos se aprendan el número de la unidad y de la subunidad y no sepan el nombre del tema que están trabajando? Esto no es para biología, esto es para el resto de la carrera universitaria. Un tips si quieren ser buenos estudiantes universitarios. Otro me dice, quiero aprobar. Yo también quiero que apruebes, corazón. Deseo que todos, que los 28 alumnos o 25 alumnos que hay hoy, aprueben con todas las cosas y las dudas que yo les puedo solucionar. Hay otro que me dice, lo que adquieren adentro de la célula. Bueno, ese me descolocó porque dentro de la célula hay muchas cosas. En general, he visto que un tema común en el que todos, o la mayor porcentaje, casi el 50% de ustedes tienen problemas, es respiración celular y sobre todo ciclo de Krebs, que hasta el nombre es como que les resulta muy extraño. Así que lo primero que voy a explicar, aunque no sea la primera parte de la materia, es esto de respiración celular y cómo la respiración celular se va a relacionar con absolutamente todos los contenidos de esta materia. Cualquier duda que tengan, por el chat, que ya sea Irina, yo los puedo estar escuchando, y si quieren participar, habilitan el micrófono y preguntan. Unidad 3, ahí está. Alguien se secó, se sintió tocada por lo que dije. Membrana, transporte, material genético, y 4 es reacciones, o mejor, reacciones químicas, que es lo que conoce como energética. Vamos a empezar por ahí entonces, por energética. No voy a dejar esto a mano, voy a agarrar las pilas. Bien. Me voy a llevar puesta la cámara. Todos los nutrientes que nosotros incorporamos a través de los alimentos, somos organismos heterótrofos, o sea que incorporamos nutrientes para degradarlos y obtener energía en forma de ATP. Básicamente es eso, porque absolutamente todos los procesos vitales de la célula van a gastar energía, van a necesitar de ATP. Entonces, nosotros incorporamos proteínas, hidratos de carbono, lípidos, que en la primera fase
o fase 1, que es el de la digestión, o sea, es lo que pasa en todo nuestro sistema digestivo, que va a ser transportado por la sangre a cada una de las células. Las proteínas se degradan en aminoácidos, los hidratos de carbono en monosacáridos, principalmente glucosa, y los lípidos en ácidos grasos. Estos, por sangre, van a ir a las células. Y dentro de las células, los aminoácidos, la glucosa y los ácidos grasos se van a degradar absolutamente todos en acetil-CoA. Todo, nosotros o ustedes vieron solamente la glucosa. Esto sería la fase 2 oxidativa. ¿Por qué? Porque por diferentes reacciones de óxido-reducción, todos los compuestos se van a transformar en acetil-CoA y el acetil-CoA va a ingresar al famoso ciclo de Krebs, que va a ser la fase 3 de degradación total. La función que tiene el ciclo de Krebs es la degradación total de todas las sustancias orgánicas. Nosotros los vamos a ver desde la glucosa, pero en una materia que es del segundo cuatrimestre, que es química biológica, se ven cómo los aminoácidos y cómo los ácidos grasos se degradan hasta acetil-CoA. En estas reacciones de oxidación, que es donde el compuesto orgánico pierde protones y electrones, hay otra sustancia que los capta, que son los NAD. Los NADH y los FADH, que van a la cadena de citocromos, donde están cadena respiratoria, cadena de citocromos, y allí se sintetiza ATP. También, a lo largo de estas reacciones químicas, se libera dióxido de carbono y agua. Bien. ¿Cuántos ATP se va a formar? Todo depende de cuántos carbonos tenga este compuesto. Nosotros vimos que la glucosa formaba 2 acetil-CoA, porque tenía 6 carbonos, y se degrada y se formaban 38 ATP. Ahora, mientras más carbonos tengo, más acetil-CoA formo y más ATP voy a lograr obtener. Por ejemplo, un ácido graso como el ácido estiárico o el ácido palmítico, que tiene 18 carbonos, me forma 9 acetil-CoA. Y cada acetil-CoA gira a la vuelta del ciclo de Krebs, más ATP tengo. ¿Bien? Esa creo que fue algunas de las consignas al principio que pueden dar los profesores. ¿Quién me va a dar más energía? ¿La glucosa o un ácido graso? Un ácido graso, porque mientras más carbonos tengo, más acetil-CoA se forman, más vuelta del ciclo de Krebs y más ATP voy a formar. Esto es el concepto general de cómo la célula obtiene energía a través de la degradación de compuestos orgánicos. Bien. Entonces, ¿cómo obtienen energía nuestras células? A partir de la oxidación de compuestos orgánicos que se degradan para obtener energía. Ese es el primer concepto claro que tengo que tener de energética. Las células obtienen energía de la degradación de compuestos orgánicos que son oxidaciones. Ahora bien, estas oxidaciones, esta degradación tiene que ser gradual, poco a poco. ¿Para qué?
para que las variaciones de energía sean pequeñitas y puedan ser aprovechadas para obtener energía. Si la molécula de glucosa se degrada en un solo paso, se llama combustión y toda la energía se pierde como calor. Entonces, la glucosa, que tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con todos los enlaces carbono-carbono, primero se va a degradar por glucólisis hasta 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos cada uno. O sea, significa que la glucosa la rompí por la mitad. En reacciones de oxidación, la glucosa como compuesto perdió electrones, protones y electrones que son captados por el NAD, se transforma en NADH y también forma ATP, pero este ATP que forma acá se llama a nivel de sustrato, porque ahí nomás, cuando la glucosa se está degradando, se libera energía y forma ATP. No participa la cadena respiratoria. Todo esto ocurre en el citoplasma. El piruvato es el que pasa a las mitocondrias, sobre todo en la matriz mitocondrial van a ocurrir las cosas, y por un proceso de descarboxilación oxidativa se transforma en 2 ácidos acetil-CoA. O sea que elimino otro carbono y elimino otro carbono y me quedan 2 compuestos de 2 carbonos. ¿Qué es esta ondita con el acetil-CoA? Es un enlace de alta energía que le va a permitir al acetil energizarse, cargarse de energía para meterse al ciclo de Krebs. Este proceso se llama descarboxilación. Saco carbono. El carbono se va como dióxido de carbono. Oxidativa, el piruvato se oxida. Entonces pierde protones y electrones que son captados por el NAD. Yo les voy a hacer la fórmula del piruvato y del acetil-CoA, pero para que comprendan el proceso. Se la tuvieron que aprender para química, pero para que comprendan el proceso. El piruvato tiene, el ácido pirúvico tiene esta fórmula. La molécula se rompe acá, este carbono-oxígeno, oxígeno es el dióxido de carbono, y estos protones son los que capta el NAD. Esto se va y queda un enlace de alta energía a la coenzima acetil-CoA. El acetil es de 2 carbonos. ¿Han entendido el proceso? Cualquier cosa me pregunta. Bien. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Nadie les va a pedir todas las fórmulas del ciclo de Krebs, ni les van a pedir todos los intermediarios, o si el acetil se une a tal o cual cosa, porque ustedes tienen en el cuatrimestre que viene una materia que se llama química biológica, donde a esto lo van a trabajar al dedillo, hasta el último detalle, fórmulas, reacciones químicas, enzimas, todo. Ahora lo que les piden es el concepto general del proceso. El acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, se une a un compuesto de 4 carbonos, que se llama ácido oxaloacético, y se forma un compuesto de 6 carbonos, que por sucesivas reacciones químicas se vuelve a degradar a 2 carbonos. Entonces, ¿qué es lo primero que se pierde? 2 dióxidos de carbono
se forma un ATP, se forma NADH y FADH. O sea que de los dos acetil que quedaron acá, los dos carbonos se fueron. Los dos carbonos del acetil-CoA se fueron como dióxido de carbono. Como yo formé dos acetil-CoA, ingresa, da una vuelta primero, ingresa el otro y da otra vuelta. Por eso, por glucosa, hay dos vueltas de ciclo de Krebs. O sea que en total se pierden 4 dióxidos de carbono. Saquemos una cuenta. 4 dióxidos de carbono más 2 dióxidos de carbono, 6. ¿Cuántos carbonos tenía la glucosa? 6. Por eso se dice que en el ciclo de Krebs se terminan de degradar todos los compuestos orgánicos. O es también el destino final de la degradación de todos los compuestos orgánicos. Ya no quedan más enlaces carbono-carbono que romper. Ya se han liberado todos los dióxidos de carbono. ¿Qué quedan dando vueltas? Los NAD y los FAD. ¿Que a dónde van a ir? Van a ir a la cadena respiratoria que ocurre en las crestas mitocondriales. En las crestas mitocondriales. Las crestas es una bicapa de fosfolípidos como cualquier membrana y en ella hay citocromos y hay una proteína llamada ATP sintetasa. Vamos a dibujar para acá. Y también ahí a las crestas mitocondriales llega el oxígeno. Entonces, los NADH, no me gustó este libro, aquí están los otros, los NADH llegan y se oxidan, dejan los protones y los electrones. Los protones se acumulan en el espacio intermembranoso. Y los electrones son captados por los citocromos y transferidos al oxígeno, que es el aceptor final de electrones. Ustedes han visto por ahí en las fotos que les han puesto en las láminas, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Esos son los citocromos que se reúnen y agrupan en complejos. Pero en definitiva, lo que yo tengo son protones acumulados en el espacio intermembranoso y electrones viajando por los citocromos. Resulta que la membrana de las mitocondrias es impermeable, totalmente impermeable a los protones. Y estos protones solo pueden pasar a la matriz mitocondrial a través de estas proteínas ATP sintetasas. Cuando lo hacen, es a favor del gradiente de concentración, se libera energía que es aprovechada para sintetizar ATP. Los protones, cuando pasan al espacio intermembranoso, se unen al oxígeno y forman agua. Los compuestos orgánicos se degradan gradualmente. Se van degradando paso a paso, pasito a pasito, ¿sí? Glucólisis, descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs. Acá se degrada totalmente. A medida que se va degradando, va liberando carbonos como dióxido de carbono y se va oxidando, van perdiendo protones y electrones que son captados por los NAD
y esos NADH van a la cadena de citocromos donde se oxidan. Dejan los protones y electrones. Los electrones son captados por el oxígeno. Por eso, ¿cuál es la función del oxígeno? Ser el aceptor final de los electrones. De esos electrones que pierde la glucosa a medida que se va degradando. ¿Bien? Se crea un potencial electroquímico o quimiosmótico con cargas positivas dadas por los protones en el espacio intermembranoso y cargas negativas viajando por los citocromos, que son esos complejos 1, 2, 3, 4. Esto genera un gradiente eléctrico que permite el paso de los protones a través de esta otra proteína de membrana mitocondrial, que es la ATP sintetasa. Se libera energía que es aprovechada para sintetizar ATP. El oxígeno que captó los electrones se une a los protones y forman agua. Más o menos entendieron el concepto general aquellos que pedían respiración, ciclo de Krebs. Sí, profe, se entendió súper bien. Sí, profe, se entendió re bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Nada de esto ocurre. Nada, porque no está el aceptor final de electrones. Y entonces todo se frena. No me tires los electrones. No me los tires que no los puedo agarrar. No está el oxígeno. Entonces, todo ocurre en el citoplasma, nada entra a las mitocondrias y el piruvato capta estos protones del NAD y se transforma en 2 ácidos lácticos. Para que entiendan el proceso, hago de nuevo la fórmula. CH3COCOOH es el ácido pirúvico. Acá, ahí donde hay un doble enlace con el carbono, CH3, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, COOH, que es el ácido láctico. Este NADH deja los protones y electrones que son captados por el ácido pirúvico que se transforma en ácido láctico. Y el NAD vuelve a la glucólisis para que el proceso no se frene. ¿Vamos hasta ahí? Solo se obtienen 2 ATP de ganancia. ¿Por qué? Porque la glucosa no se degradó totalmente. Se degradó parcialmente hasta ácido láctico, que tiene 3 carbonos. O sea, solo se rompió la mitad. Pero 2 ATP es mejor que nada. ¿Quiénes hacen fermentación? Este proceso se llama fermentación láctica o glucólisis anaeróbica. Y creo que esta fue una de las preguntas que hubo de múltiple opción. La glucólisis es anaeróbica. Para que la glucólisis ocurra, no es necesario el oxígeno. Siempre ocurre hasta piruvato. No es necesario. ¿Bien? Porque había glucólisis aeróbica, glucólisis anaeróbica. La glucólisis es siempre sin oxígeno. Lo que pasa es que o llega hasta el piruvato o llega hasta ácido láctico. Es la única diferencia, sin oxígeno. Las células musculares con escaso aporte de oxígeno, cuando hacen una actividad física intensa, que se produce la fatiga o el calambre muscular, ese ácido láctico se acumula, duele, arde el músculo y por eso hay que elongar para que el ácido láctico pase a la sangre y vaya al músculo y se metabolice.
los macrófagos que van a zonas necrotizadas o infectadas, todo lo que son las enfermedades periodontales, la gingivitis. No hay oxígeno en esa zona, pero los macrófagos van a fagocitar bacterias. Y las bacterias de la profundidad de la placa bacteriana. Si yo tengo el diente y acá se deposita la placa bacteriana, está exagerada la placa bacteriana hecha, ¿no? Las bacterias que están acá, cerca del diente, lejos de la cavidad bucal, lejos de la saliva, no llega el oxígeno. Recordemos que en la boca entra oxígeno, hay mucho oxígeno. Entonces, todas las bacterias de la superficie hacen respiración con oxígeno, gano 38 ATP, estoy de Diego. Me reproduzco, aumento la placa bacteriana. Pero las bacterias que están en la profundidad no reciben oxígeno, hacen fermentación láctica, el ácido láctico se acumula, disminuye el pH, no de la boca, de ese punto, y aparece, chachán, chachán, la carie dental. Ahora se dice que el Streptococcus mutans, el famoso compañero de ustedes, amigo eterno, el S. mutans, es un organismo aeróbico facultativo, porque pueden hacer los dos tipos de respiración. Puede estar en la profundidad o en la superficie. Si está en la superficie, no hay problema, hace con oxígeno. Si está en la profundidad, puede hacer fermentación y es el organismo que, como puede sobrevivir en los dos ambientes, siempre está, y es el que tiene mayor poder cariogénico, porque cuando está en la profundidad genera ácido láctico responsable del desarrollo de las caries dentales. Pero a veces ustedes preguntan, ¿cómo puede hacer respiración con oxígeno si no tiene mitocondrias, las bacterias? Las bacterias tienen las enzimas de la respiración celular en la membrana y las enzimas del ciclo de Krebs, de la glucólisis y todo más en el citoplasma. Recordemos, porque esto también se lo pueden hacer relacionar. Esta es la bacteria, acá tengo las enzimas de la respiración celular, acá ocurre el ciclo de Krebs. Las bacterias, por la teoría endosimbiótica, parasitan a otras células y se especializan en las transformaciones energéticas. Entonces me queda una mitocondria con doble membrana, la membrana que era de la bacteria, ahora son las crestas mitocondriales, donde ocurre la respiración celular, y en la matriz de la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs, que era el citoplasma de la bacteria. ¿Bien? O sea que lo que se tienen que acordar que las bacterias hacen respiración celular con oxígeno y que las enzimas se encuentran en el citoplasma, o en el citosol, mejor dicho, en el citosol, y en la membrana plasmática. Sí. Le quería preguntar si la glucosa, siempre cuando se parte, se transforma en piruvato. Sí, eso va a ser siempre así. Perdón. Siempre va a ser así. Sí. Entra por la glucólisis, porque si no, puede ir a formar glucógeno, puede ir a las vías de las pentosas, todos esos otros procesos los vas a ver en química biológica. No ahora. Ahora tenés que tener el concepto más o menos claro de qué es lo que ocurre en cada etapa, pero no en profundidad. Después más adelante vas a ver que la glucosa puede ir a formar lípidos, pero siempre comienza con la glucólisis. Que la glucosa puede ir a formar aminoácidos,
pero siempre empieza con la glucólisis hasta piruvato, transaminación, alanina. ¿Sí? Pero eso es otra historia. ¿Contesté tu pregunta? Sí, profe, gracias. Muy bien. La alumna que tenía que preguntarle sobre el parcial, que había una pregunta que... Sí, soy yo, Sí. perdón. No, que yo lo que te quería contar era que en el parcial, no recuerdo textualmente bien qué decía la pregunta, pero había una de las preguntas que te hacía como que vos elijas y te ponía de opción las bacterias, los virus, los viroides, el transporte activo y el transporte pasivo. Pero no recuerdo qué es lo que te preguntaba. Yo tampoco recuerdo, pero ya de ahí hay dos cosas que no son seres vivos. Los virus y los viroides. No son seres vivos. No hacen respiración, no hacen síntesis de proteínas, no tienen membrana, no tienen nada. No son células. Eso acá bien grabado. Perfecto. Bien. Las bacterias, bueno, ahí sí son células, ahí podemos hablar de energética, de respiración, de síntesis de proteínas, de transporte. Si vos conseguís, tenés por ahí la pregunta, ¿te acordás? La podemos conversar más, pero yo a simple vista ya te digo que ahí hay cosas que no van a estar en el mismo rango. Sí, yo noté una pregunta que no entendí. A ver, ¿cuál es la pregunta que no entendiste? Dice, las caries se deben, Ay, no se escucha las bien. caries se deben a que bacterias anaeróbicas, las caries se deben a que bacterias anaeróbicas facultativas de la cavidad bucal, y ahí tenía que elegir una opción. Realizan la fermentación láctica cuando tienen acceso al oxígeno. ¡No! B. No. Realizan la glucosa. ¿Realiza? Realizan la glucosis y respiración celular cuando no tienen acceso al oxígeno. ¿Respiración Sí. celular Realizan la aeróbica? Anaeróbica. Anaeróbica. Sí. Realizan la fosforilación oxidativa cuando no tienen acceso al oxígeno. No, fosforilación oxidativa no. No. ¿La otra? Realizan la fermentación láctica cuando no tienen acceso al oxígeno. Y yo me parece Esa. que esa es la correcta. Hacen fermentación láctica cuando no tienen acceso al oxígeno. Ah, bien. A mí me había confundido, digamos, lo de bacterias anaeróbicas facultativas. Porque la profe había dicho que cuando eran facultativas era como que pueden ser anaeróbicas o aeróbicas. Pero ¿cuándo van a tener poder cariogénico? Porque ahí te están diciendo, la primera parte de la pregunta, vos me hablabas en el desarrollo de caries. ¿O no? Sí. Léeme de nuevo la primera parte. Que las bacterias anaeróbicas, las caries se deben a que bacterias anaeróbicas. Las caries se deben. De la cavidad bucal, Ya está, las caries se deben, ya está. Lo de facultativa lo hicieron para confundirte. Pero las facultativas, bien, cuando hacen anaeróbicas, que hacen las caries. Si están con oxígeno, no hacen caries. ¿Comprendiste cómo lo tenés que analizar? Perfecto. Gracias. Bien, había otra chica que quería Sí. preguntar algo. Gracias. Sí, yo, profe. Encontré una pregunta, era para elegir, que dice, asocia el tipo de unión con su definición correspondiente. Y te pone unión estrecha, unión en hendidura, Hemidesmosomas, desmosomas en banda y uniones... desmosoma en banda, unión adherente y esofoma. Permite la comunicación entre células. Unión de hendidura. Hendidura, gap, nexus, comunicantes, todo lo mismo. Son todas las mismas sinonimias. Conecta membranas plasmáticas adyacentes, manteniendo juntas las células adyacentes y otorgando resistencia
mecánica se relaciona con filamentos intermedios del citoplasma. Esa es la unión estrecha. Permite la comunicación intercelular, unión de hendidura. Forma una especie de cinto alrededor de la célula. Se encuentra justo por debajo de la zona occludens. Esa es la unión intermedia. Permite la unión de algunas células epiteliales, son responsables de la fijación de esta célula al tejido conectivo hemidesmosoma. Aumentan la superficie de absorción, microvellosidades. Sellan las células epiteliales adyacentes. Es unión, era la que faltaba, que era la unión oclusiva. Unión oclusiva. Que no sé si estaba. O son occludens. Esa era la pregunta, más o menos. Sí, yo quería que más o menos me expliques porque no tenía ni idea de ninguno. No tenía Y ni yo idea esa de ninguno. la hice mal. Bien, esto tenemos una célula epitelial característica que se va a unir a otra célula epitelial. Lo que ahí hablan es sobre diferenciaciones de la superficie celular. Acá yo voy a tener la lámina basal que se va a unir al tejido conectivo subyacente. Las células epiteliales se unen al tejido conectivo, a la lámina basal, a través de una estructura que se llama hemidesmosomas, porque son la mitad de los desmosomas. Y ahí participan sobre todo filamentos de citoqueratina. Una célula se une a otra célula bien potente, bien fuerte, también con unos bigotitos así como esto. Esos son los desmosomas, que pueden ser puntuales o pueden ser en bandas y rodear toda la célula como un cinturón. Imagínense que esos son como botones, como cierre. Estos desmosomas y hemidesmosomas van a permitir que yo estire mi piel y no me quede con células o con parte de piel en la mano. Es una sogas muy potentes de adhesión entre células. Esta es una membrana plasmática, esta es otra membrana plasmática. Acá no se unen las membranas. Acá hay unas sustancias cementantes, adherentes, adhesinas, como desmocolina, desmogleína y todas desmo, porque son de los desmosomas. Acá arribita hay algo que se llama unión oclusiva. Cierre, ocluye y evita que todas las sustancias que están acá arriba pasen al espacio que hay entre las dos células. Y además me diferencia el dominio apical del vasolateral. Abajo de esta unión oclusiva hay una unión intermedia o estrecha, que no es tan resistente como los desmosomas, ¿bien? Pero mantiene unidas a las células. Y después, en esta cara apical, hay una unión comunicante o de hendidura, en donde proteínas de membrana de las dos células, las he dibujado grandes, pero forman como un caño, ¿sí? Esta proteína y esta proteína se unen y me forman un caño, y por ese lugar pasan pequeños iones, pequeñas moléculas, citrinas, que van a permitir comunicar a las células para que todas actúen sincronizadamente como un tejido. También se llaman conexones las proteínas que forman estos conductos de comunicación. Y acá arriba, en el dominio apical, solemos tener las microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. No es lo mismo tener toda esta cantidad de membrana que este pedacito de membrana.
Profe, disculpe, ¿cómo se llamaba la última que nombró? Microvellosidades. Con B corta, porque es de No, no, no. celo. No, Esta, unión oclusiva. la de... Ahí está. Gracias. Microvellosidades, desmosomas. Esta que está acá arriba, oclusiva, estrecha, hendidura o comunicante, hemidesmosomas. Pero básicamente es la función lo que les estaban pidiendo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Los odontoblastos, ¿mediante qué uniones se unen? Todas, todas. Pero ¿qué va a pasar? Acá arriba, en vez de tener microvellosidades, va a tener una estructura que se llama proceso de Tobel, ¿sí? Esa punta. ¿Se acuerdan? El odontoblasto y el amenoblasto tiene una punta, pero va a tener unión oclusiva, hemidesmosomas, todas estas las va a tener. Porque las células están muy juntas, como es un odontoblasto, con el otro odontoblasto, con el otro odontoblasto. Acá voy a tener el Golgi, acá voy a tener el RER, y acá van a venir las vesículas de secreción que van a salir al exterior por exocitosis. Voy a tener las mitocondrias para darle energía a este proceso. Bueno. Muchas gracias, profe. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendieron? Sí, lo entendí. Bueno. Sí, profe, súper claro. Estoy tratando de hacer un pasaje por todas las cosas. Hay alguien que tiene... porque si no grabo con eco. Acá tengo una pregunta, profe, Sí. con respecto a glucólisis, que ya la habíamos visto. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados se refiere al concepto relacionado a glucólisis? Es un proceso que restablece la unión covalente entre dos carbonos, que creo que es ¿Restablece esa. o rompe? Se lleva a cabo en la matriz. ¿Cómo? Antes de leer todo, fíjate lo que me estás leyendo al principio. ¿Restablece ¿Cuál de los siguientes enunciados? o rompe Sí. unión covalente? Restablece. Pero vos Pero pensás, la lo que correcta vos sería que lo que yo te rompe. expliqué, Sí, rompe. Entonces, chao, no sigas leyendo. No es. No es. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Es independiente del oxígeno. Sí. ¿No dijimos que se ocurre con o sin Sí. oxígeno? Sí, es verdad. Y acá tengo la pregunta que preguntaba una chica de los virus. No sé si A quiere ver. que se las lea, así está ella. Dice cápside heliocoidal, que sería para virus. ¿Cómo? ¿Qué dice? ADN monocatenarios. La pregunta dice, vincula las diferentes estructuras con el tipo celular, entidades biológicas en el que se encuentra presente. Las opciones son virus, células procariota y eucariota. Bien. Nombra a cápside heliocoidal, ¿Virus tienen cápside? que es de virus. Bien. Los virus. ADN monocatenario también sería virus.
puede ser virus, pero porque las otras También podría ser procariota. no. Entonces sería eucariota. No. Porque yo en ese había puesto procariota y me dice que no. El ADN en las células es bicatenario. No hay otra. Pro o eucariota. No, cualquiera Bien. que sea célula es bicatenario. Después me... Perfecto. La otra opción es plásmido, que están en las células procariotas. Sí. Mitocondrias eucariota, pared celular procariota, citoesqueleto eucariota, flagelos formados por flagelina procariota y RER en eucariota. Sí. Era para la chica más que nada. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver cuáles eran los temas que quedaban como para ir cerrando. Y alguien me pidió replicación del ADN. En particular, el ADN solo se va a dividir si solo se va a duplicar si la célula se va a dividir. Si la célula no se va a dividir, no se va a duplicar, se va a transcribir y traducir en proteínas. Se va a transcribir a ARN mensajero y se va a traducir en proteínas. ¿Bien? Esto es transcripción, traducción, duplicación. O hace duplicación o hace transcripción, pero no hace las dos cosas al mismo tiempo ni una después de la otra. O se duplica o sintetiza proteínas. ¿Cuándo sintetiza la proteína? Y cuando hace función correspondiente. Sintetiza colágeno, absorbe sustancias, o sea, cuando es célula, cuando hace su función de célula. Cuando uno se dedica a otra cosa nada más que a trabajar de célula. Las proteínas o la traducción es lo que normalmente se conoce por ahí como síntesis de proteínas. ¿Bien? Esa síntesis de proteínas puede ocurrir en los polirribosomas libres del citosol y en ese caso se sintetizan proteínas de uso interno. No asociados a la membrana, no tienen nada que ver con el RER ni con la membrana, ni son de exportación, son de uso interno. Las histonas, las proteínas mitocondriales, las proteínas de las enzimas de la glucólisis, las proteínas del citoesqueleto, todo lo que queda en el núcleo, en el citoplasma, en las mitocondrias. Y la síntesis de proteínas que ocurre en el RER que tiene todos los ribosomas, del RER pasan al Golgi y del Golgi salen vesículas de secreción que vuelcan su contenido al exterior o salen vesículas que tienen proteínas de membrana y por lo tanto quedan o forman, sintetizan proteínas de membrana, o lisosomas que van a tener la función de digestión celular. Una pregunta de péptido-señal. Péptido-señal es la primera porción de la proteína, son entre los 15 o 60 primeros aminoácidos que van a indicar el destino final que va a tener esa proteína. ¿Sí? Ese péptido-señal le va a permitir adherirse al RER o le va a permitir ir al núcleo a través de los poros nucleares o le va a permitir ingresar a las mitocondrias. Bueno. Mariela, Sí. acá pregunta Agustina, dice, profe, ¿los cebadores y los fragmentos de Okazaki son lo mismo? No. El cebador
Cuando vos te dicen cebador, el cebador es cuando arranque el auto. Antes en un Citroën 12B que yo manejaba cuando tenía 18 años, porque alguna vez tuve 18 años, aunque ustedes no lo crean, estaba el cebador, había que darle un poquito al cebador para que arrancara el auto. Entonces, ese cebador es el que va a estar al comienzo de la duplicación del ADN. El segmento de Okazaki es el que se forma en la cadena antiparalela. ¿Bien? Yo tengo la duplicación del ADN, ¿sí? ADN molde, 5', 3', 3', 5', y me salió media fiera esta, media chueca está esta cadena. Entonces, el sentido de la duplicación, el sentido de la transcripción, el sentido de la duplicación, todos los sentidos son 5', 3' de la nueva cadena que se está sintetizando. Entonces, donde comienza la síntesis, ellos te lo han puesto acá, por lo general en los dibujos, se coloca el cebador y el cebador dice, vengan, que acá comenzamos. Cebador o primes, creo que se llama, o ARN primasa, ¿bien? Todas esas están al inicio. Vengan acá empezamos a trabajar, ¿eh? Bueno, miren la ARN polimerasa, vienen todas esas. El sentido de la transcripción es 5', 3'. Ahora bien, en la cadena complementaria, 5', 3' sería totalmente opuesto al sentido este. Entonces se sintetizan pequeños segmentos, 5', 3', 5', 3', 5', 3', que son los segmentos de Okazaki. Los segmentos de Okazaki son las secuencias complementarias del ADN de la cadena retrasada, de la cadena que viene más lento. Esta es la adelantada porque las enzimas vamos, trabajamos rápido. Las otras es como que van trabajando marcha atrás, entonces se tienen que ir fijando, van mucho más lento. ¿Te quedó bien clara la diferencia? Sí, profe, re bien. ¿Explico de nuevo, Josefina? ¿Y Agustina? ¿Lo podría repetir, profe? Los segmentos de Okazaki. Sí, dice Josefina, si podés explicar de vuelta los fragmentos de Okazaki. De Okazaki, no Kawasaki, cuando decía yo, cuando rendí en la facultad en algún momento, decía Kawasaki era la gana que tenía yo de estar en una moto. No, Mariela. Okazaki. Okazaki. Pero eso pasaba siempre. Bueno, el sentido de la duplicación te lo marca la cadena verde, la cadena complementaria, la cadena nueva. ¿Bien? Que siempre en las enzimas, todas estas enzimas, trabajan y reconocen el sentido 5', 3' de la cadena. ¿Bien? O sea que van rápido, es la cadena adelantada, porque es en el sentido en que ellas reconocen y pueden hacer el proceso. Ahora, en la cadena opuesta, 3' acá arriba, los segmentos son pequeños, son los segmentos de Okazaki. 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Es como que trabajaran marcha atrás, trabajan más lento, porque no es el sentido que todas están
Es como ir en contra de la corriente. Todas las enzimas van para allá y estas 3 boludas van caminando para atrás, sintetizando pequeños segmentos de Okazaki. Tardan más tiempo. Y se llama cadena retrasada. ¿Bien? Entonces, los segmentos de Okazaki, como definición, serían los segmentos 5', 3', que se sintetizan en la cadena antiparalela. Y como tardan más en sintetizarse y en unirse, forman la cadena retrasada. Casi todos los temas. Yo lo entendí re bien, profe, muchas gracias. Bueno. Josefina, ¿lo entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Estamos listas? ¿Hay alguna otra duda puntual? ¿Les gustó la clase? ¿Me pareció entretenida? Yo moneo mucho en las clases, si no medio como que me arrepiento, me aburro, si no de estar diciendo siempre las mismas cosas. Bueno. Sí, profe, se entendió muchísimo. Muy claro todas las explicaciones, bien concisas. Traten de estudiar. Tengo una pregunta, profe. Un segundito, ahí te la escucho. Traten de estudiar de esta forma. Apropiense del contenido. No se enrieden en palabras y en cosas muy, muy finas. Ustedes han visto que las preguntas más generales de las que han hecho, imposible, pero tienen que fijarse en la lectura. La duda que tenías. Con respecto a la transcripción en células procariotas y eucariotas. Sí. Es el enunciado. Sí. Todas las células eucariotas como procariotas en el proceso de transcripción ocurren en forma simultánea con la traducción. No, eso solo en procariotas. Porque como las procariotas no tienen núcleo. Bien. La otra. La enzima ARN polimerasa copia por complementariedad las bases de información contenida en ADN generado por la hebra ARN 5'3. Sí, 5', 3', duplicación, transcripción, todo. Creo que me está costando. ¿Esa sería? Me está costando como retener la pregunta, pero no es lo mismo leerla. Es la definición de transcripción. Claro. Y la otra opción es los ribosomas participan activamente de este proceso celular. Sí, es transcripción. La enzima peptidil transferasa. Sí, los ribosomas participan entonces en la otra, la traducción. segunda. Traducción. Ah, bien. Muchísimas gracias. Y la última es la de transporte en los pulmones. Debe ser algo muy fácil. Decía que Sí, es muy fácil. Intercambio de dióxido de carbono y el oxígeno en los alvéolos pulmonares. Sí, ¿qué? Y las opciones difusión facilitada, activo y difusión simple. El oxígeno y el dióxido de carbono son moléculas apolares, liposolubles, atraviesan la bicapa de fosfolípidos. A favor del gradiente de concentración. Sin gasto de energía. Difusión simple. Pero que sean los alvéolos pulmonares o que sea en la célula de la punta del dedo, va a ser siempre de la misma manera. Porque es oxígeno y dióxido de carbono, moléculas apolares, liposolubles, que van a favor del gradiente de concentración. Difusión simple. Son procesos básicos que ocurren en todas las células. No me importa cuál es el ejemplo que están dando.
Muchas ¿Comprenden gracias, ahora? Profe. No se enganchen en esas cosas del detalle del pulmón. Y en el pulmón y en las neuronas siempre lo mismo. Bueno, les deseo mucha suerte en el examen. Cualquier cosa que necesiten se comunican con Irina. Ya saben, esta es mi forma de dar las clases y así los videos que se les ofrecen, los PDF, todo es de esta forma, de simplificarles el contenido para que ustedes lo comprendan. Una vez que comprenden la cosa simple, le pueden ir agregando todos los otros detalles y hacer como más amplio. Pero siempre la esencia la tienen que saber y tener muy clara. Suerte, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias.